Amados hermanos, es un grato placer encontrarnos con ustedes una vez más, poder compartir el texto de las Escrituras para analizar, para buscar, para encontrar el consejo de Dios para nuestra vida. Ese consejo de Dios que por supuesto está basado siempre en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, ese es el mensaje que tenemos que entregar. Y hoy día vamos a continuar con el capítulo 3 de Tito. Por lo tanto, les invito a que oremos al Señor y luego entonces continuemos con nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Dios mío, porque durante este día tú nos has bendecido, tú nos has cuidado, nos has protegido, tu mano nos ha sostenido, tu diestra, Señor, ha estado sobre nosotros y por lo tanto podemos caminar en la certeza, en la convicción de que tú has estado con nosotros. Padre, gracias por poder hoy día también acercarnos al texto bíblico para poder sacar de él las enseñanzas que cada uno de nosotros necesitamos para nuestras propias vidas. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce, que nos guía y sin duda, Señor, hoy día también tu Espíritu estará con nosotros. Gracias por cada uno de aquellos que nos ven, de aquellos que siguen con nosotros el estudio de tu palabra, porque por supuesto, Señor, que también ellos serán bendecidos con ellas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy día entonces continuamos con este capítulo 3 de Tito, o vamos a empezar este capítulo 3 más bien, y esta epístola, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo que nos presenta esta imagen, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera de la iglesia. Y hoy llegamos donde trata el tema del qué debe hacer la iglesia. Y el tema principal tiene que ver con las buenas obras. La iglesia evangélica, cristiana, en Chile, ¿no es cierto?, es una iglesia que está presente en cada una de las actividades necesarias, tanto en lo espiritual como principalmente y activamente, diría yo también, en aquellas obras de carácter social. A saber, hay varias denominaciones que trabajan en todos los aspectos sociales. Por ejemplo, una de las iglesias que trabaja fuerte en aquello es la Iglesia Ejército de Salvación. Pero también nosotros como bautistas, quiero mencionarlo en este estudio, porque es parte de nuestro quehacer como bautistas, como obra evangélica bautista en Chile. Tenemos algunas obras sociales también en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, un hogar de niñas en Temuco, donde albergamos a una buena cantidad de niñas, 14, 15, 16 niñas aproximadamente, son las que hay en nuestro hogar, a veces un poco más, otras veces un poco menos, pero por ahí entre las 20 niñas aproximadamente es donde estamos generalmente basados en esta atención. Hay niñas de diferentes edades, algunas ya han terminado la enseñanza media, están en la universidad, y así a través de los años este hogar ha podido realizar esta tarea cristiana en este aspecto social. También tenemos hoy día 3 hogares que están siendo sostenidos por la obra bautista a través de una fundación, ¿no?, llamada Divino Refugio, un hogar de ancianas aquí en Santiago, en la región metropolitana, donde se atienden hermanas de distintas edades, ¿no es cierto?, y que están allí también ya en el ocaso de la vida. Pero también hay otro hogar de ancianas en Hualqui, en la 8ª región. Allí también hay un lugar donde se atiende a algunas ancianas también. Y recientemente se ha inaugurado un nuevo hogar en la comuna de Freire, cercano a Temuco. Allí también hay un hogar de ancianas que la obra bautista sostiene con sus recursos, con sus ingresos, con sus dineros. Así es que diríamos que desde esa perspectiva la obra bautista está comprometida con lo social. También hay un colegio bautista en Temuco, hay colegios en diferentes lugares del país que las iglesias tienen y sostienen, ya sea algunos con aportes del Estado y otros sostenidos totalmente por las propias iglesias en nuestro país. Así es que hay diferentes formas y también lo que cada iglesia realiza, ¿no es cierto?, en ayuda a los necesitados de su propia congregación. Así es que hay mucho que se hace en este tema, y no solo la predicación del Evangelio, siendo ese en realidad el tema, diríamos, coyuntural, vertebral del Evangelio, la predicación del mismo, de tal forma que podemos realizarlo. Ahora bien, en el primer capítulo que nosotros analizamos,
de esta carta del apóstol Pablo, lo que vimos allí fue cómo la iglesia se organiza. Por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo que no está bien, lo deficiente, lo que no está hecho de buena manera. Por lo tanto, hazlo, corrígelo, ¿no? En la segunda carta, en el segundo capítulo, vimos esta iglesia que tiene que tener una doctrina sana, una doctrina sólida, una doctrina que sostenga a la iglesia para que ésta pueda marchar firme y no pueda ser llevada, como dice la misma palabra del Señor, por cualquier viento de doctrina, sino que se mantenga en la tempestad doctrinal, como diría Timoteo, en esta tempestad de la gente de querer oír cualquier enseñanza ajena a la palabra de Dios. La iglesia debe tener una enseñanza que sea sólida, basada en las Escrituras. Y luego entonces, en este capítulo 3, vamos a ver nosotros cómo Dios plantea a través del apóstol Pablo lo que él quiere que la iglesia sea y cómo esta iglesia debe realizar lo que yo ya mencionaba recién, estas buenas obras. Ahora, buenas obras como evidencia de salvación, no para salvación. Y aquí tenemos que hacer realmente una gran diferencia. La iglesia no se salva por las obras que ella hace, sino que hace las obras como resultado de su salvación, como el resultado de su compromiso con Dios, de su entrega a Dios, como resultado de su gratitud, como un hecho de gratitud a Dios, y por lo tanto realiza aquellas obras. Por eso que el apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, nos plantea esto en el capítulo 3 y dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que estén dispuestos a toda buena obra. Lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí es que los hermanos de la iglesia, que los creyentes deben ser quienes en primer lugar, antes que el resto de la sociedad, inclusive podríamos decir, respeten las leyes. Un creyente debe obedecerlas en el país donde esté, donde él vive, a menos que dichas leyes estén en conflicto o más bien contradigan sus deberes en su relación con Dios. Por ejemplo, el gran tema que se acaba de aprobar en Chile, ¿no es cierto?, la ley de aborto, una ley de aborto a todo evento, digamos, ¿no es cierto? Eso atenta contra nuestros principios como creyentes, como hijos del Señor. Por lo tanto, no vamos a estar de acuerdo con esa ley. Y lo lógico es que nuestras hermanas, nuestros hermanos no promuevan entre su familia el aborto y que además las hermanas no se sometan a ellos, ¿no? Entonces, esa es una ley que está contraria, esa es una ley que contradice su relación con Dios. No es posible que un creyente esté a favor de una ley de aborto. No es posible, porque es atentar contra la vida. Otro tema vigente hoy día y recurrente, diría yo, en nuestro tiempo, tiene que ver con lo que en Chile se conoce como el matrimonio igualitario, o más bien, diría yo, el matrimonio homosexual. Nosotros debemos amar a aquellas personas que tienen esta inclinación sexual y atraerlos a Cristo, por supuesto que sí. No podemos menospreciarlos y expulsarlos de nuestras congregaciones, pero debemos motivarlos a que ellos en este encuentro con Dios puedan cambiar su actitud. Pero la iglesia no puede estar de acuerdo con eso. Entonces, el creyente debe someterse a las leyes, sí, pero mientras estas leyes no vayan en contra de sus principios y sus deberes y su relación con Dios, entre otras leyes que podrían atentar contra nosotros. Por eso es que tenemos que poner atención a lo que hoy día se está escribiendo en la nueva Constitución. ¿Cuáles de esas leyes están escritas y que no atentan contra la fe? Pero también tenemos que poner atención en aquellas que sí lo hacen. Ahora bien, entonces surge la pregunta: ¿qué debería entonces hacer cada creyente cuando, como ya dije, ¿no es cierto?, las leyes están en contra? ¿Qué debería hacer? Ya lo mencioné, no vamos a detenernos mucho tiempo ahí. Ahora, nosotros entonces debemos sujetarnos a los gobernantes, por supuesto que sí, y a los poderes políticos que nos gobiernan. Nosotros en Chile tenemos tres grandes poderes: el poder
ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, 3 grandes poderes. Y nosotros debemos someternos a la autoridad y a las leyes dictaminadas por estos poderes. Insisto, siempre y cuando esas leyes no atenten contra nuestra relación con Dios. Pero es importante entender que nosotros debemos sujetarnos a eso. Podemos estar en desacuerdo de pronto con alguna política de Estado o con algunas cosas que el Estado pueda promover, pero nosotros debemos someternos a ellos. Ahora, ¿qué estamos diciendo así? La iglesia tiene que tener una actitud de enseñanza en la iglesia, y una parte de ese mensaje es que debe transmitirse el que los creyentes deben ser obedientes a las autoridades y a estos poderes establecidos. Ahora, no es que seamos obedientes y sumisos ante las personas, es ante el cargo que ellos representan. Por ejemplo, nosotros debemos someternos al presidente de la República y obedecer las leyes que de allí emanan, pero no a la persona del presidente, sino al cargo que él representa. Él es el presidente de Chile. No importa si tal vez usted no votó por él o yo no voté por él. Eso no está aquí en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es el hecho de que él hoy día es el presidente de la República y por lo tanto las leyes que emanen desde el Estado deben ser, y que son por supuesto trabajadas en la Cámara de Diputados y también en el Senado, ¿no es cierto?, deben ser acatadas por nosotros y debemos nosotros por lo tanto someternos a ellas. Pero es al cargo que ellos representan, ¿no? Entonces, no es que no todas esas personas nos atiendan como es debido. El hecho que ellos no hagan la pega, vamos a decir, el hecho que ellos no cumplan con sus deberes, que no desempeñen bien sus funciones o no nos presten la ayuda que nosotros necesitemos, no quiere decir que todos actúen de esa manera. No todos los diputados son malos, no todos los senadores son malos, no todos los ministros son malos, etcétera, por nombrar algunos. Entonces, creemos que el creyente tiene que ser libre para no implicarse en estas cuestiones políticas, si así lo siente o lo desea. Es decir, si un creyente, y aquí tenemos que ser muy claros con esto, hermanos, si una persona, un hijo del Señor, un miembro de esta iglesia, por ejemplo, vamos a acercar el tema hacia nosotros, si un miembro de esta iglesia determinara, quisiera relacionarse en una carrera política, bien puede hacerlo. El creyente tiene que ser libre para hacerlo, ¿no? Pero jamás la iglesia debe inmiscuirse en política. ¿Se da cuenta la diferencia? Esa persona puede hacerlo como una opción profesional, como una opción de trabajo, de ayuda a la gente, y puede hacer su trabajo y puede hacerlo muy bien. Y tal vez la iglesia pueda incentivarlo a que lo haga. Pero la iglesia misma como tal no debe inmiscuirse en política. En lo personal, creo que los pastores no debemos inmiscuirnos en política. Debemos estar, neutrales en todo esto. No quiero decir que no tengamos un pensamiento relacionado con aquello, pero no debemos, por ejemplo, usar nuestros púlpitos o el púlpito del día domingo, el sermón del domingo, para instar a una acción política a la iglesia. Eso no debe ser. La iglesia debe estar ajena de ella. Entonces, si hoy día, si en este tiempo, si en este siglo, si en esta década, nosotros tuviéramos un movimiento del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios provocara este hecho en algunos hermanos de motivarlos al campo de la política, la iglesia perfectamente podría apoyarlo. Esto ocurrió en la historia nos habla de Wesley, la historia nos habla de Martin Luther King, por ejemplo, que luchó por el beneficio de los pobres y de los necesitados, de los trabajadores, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Ahora el apóstol Pablo dice que los creyentes deben estar dispuestos a toda buena obra. Estar dispuestos a toda obra. La iglesia debe ser capaz de instruir a sus hermanos sobre
cómo estar listos para realizar buenas obras. Atentos donde haya una necesidad que realizar, que trabajar. Atentos ante una necesidad que haya que, valga la redundancia, que atender, ¿no es cierto? Entonces la iglesia debe estar lista para eso. Ahora, el apóstol Pablo nos plantea, por decirlo de una manera, la parte negativa de esto. Y lo dice de la siguiente manera: que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Él dice que a nadie difamen, es decir, no deben calumniar, ¿no? No deben calumniar o hablar mal de ninguna persona. Los creyentes no pueden hacer aquello, no pueden difamar. Hermanos, lo hemos dicho en otros momentos durante estos estudios bíblicos. Hoy día es tan fácil desacreditar a una persona y derribar su honra, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, por ejemplo, cuando se funa a alguien, como se llama. Entonces dice el apóstol que a nadie difamen, que no ande chismeando. No debemos calumniar, no debemos hablar mal de ninguna persona. Y esta actitud se nos pide. Así es que alguien ha dicho que uno no puede creer todo lo que oye, pero además de eso, tampoco podríamos repetirlo. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos creer todo lo que estamos escuchando. No todo lo que oímos es cierto, es real, es verdad, pero tenemos que tener cuidado con no estarlo repitiendo. Entonces, muchos comentarios negativos pasan muchas veces de persona a persona y se van transmitiendo y se van tergiversando, ¿no? Además de eso, y sin una evidencia, sin una prueba, sin nada que lo certifique, ¿no? Alguien dijo que hay personas que creen cualquier cosa que alguien le susurre al oído. Fíjese, ¿no? Pero la iglesia tiene que tener una evidencia sólida para acusar a alguien. El procedimiento bíblico, ¿no?, en estas cosas es muy claro. Dice, si tu hermano cae en una falta, ve y habla con él. No lo comentes con los demás. Ve y habla con tu hermano, habla con él. Si tu hermano no lo entiende y sigue en su accionar, entonces hazte acompañar por otro hermano y hablen con él, ¿no? Si aún así el hermano persiste en su mala acción, llama a los ancianos de la iglesia. Si aún así, llévalo a la iglesia, convérsalo con la iglesia. Si ya no entiende a todo ese procedimiento, a todo ese proceso, entonces simplemente tenle por gentil y publicano. Entonces, el apóstol Pablo, es cierto, él nombra en algunos textos de la Biblia, ¿no? Él nombra a hombres que obraron con maldad, como Figelo, como Hermógenes, que lo habían abandonado, como Himeneo, como Fileto, ¿no? Que debilitaron la fe de algunos, gente mala. Él habló de Alejandro el Calderero, por ejemplo, que le hizo mucho daño. Después el apóstol Pablo mencionó a Demas, ¿no?, que lo había abandonado por amor de este mundo. Hay gente que no actúa bien, hay gente que no hace bien las cosas. Pero hermanos, tengamos cuidado cuando vamos a hablar de alguien, que sea teniendo una base sólida. Pero recuerde el proceso bíblico de aquello. Nosotros también, dice, y aquí Pablo viene a este otro lado ahora, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Como que Pablo dice, recuerden de dónde venimos, recuerden ustedes de dónde nos sacó el Señor, ¿no? También éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, estábamos extraviados, éramos esclavos de placeres y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Esta es la imagen que nos presenta el apóstol Pablo de una persona sin Cristo,
Eso, dice Pablo, éramos antes. Antes de conocer al Señor éramos así. Éramos insensatos, éramos desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones. Fíjese cómo Pablo describe, ¿no es cierto?, de una manera bastante clara, diría yo, a un hombre, a una mujer sin Dios, ¿no? Y esas cosas ocurren también en nuestro tiempo. Esas cosas pasan, esas cosas son así, ¿no? Pero Pablo luego dice, eso era antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, nuestra vida con Cristo hoy día tiene que ser distinta. Por eso que dice, a nadie difamen. Porque antes nosotros hacíamos eso. Porque antes éramos así. Pero hoy día hemos tenido un encuentro con Cristo. Nuestra vida es diferente, es distinta. Hemos encontrado al Señor. Entonces, lamentablemente, aún en círculos cristianos, estos elementos se dan. Se finge amar, por ejemplo, pero en realidad, ¿no es cierto?, en el fondo hay envidia. Se finge amar. A veces se detesta a otras personas. A este hermano, a esta hermana, no me entra, dicen algunos, ¿no? Hay que tener cuidado. Y estas actitudes constituyen un desprestigio, ¿no?, para el Evangelio. Tenemos que ayudar a aquellos que puedan estar en esas situaciones. Sin duda, tenemos que ayudarlos a salir de ahí, pero tenemos que tener cuidado. Pero dice luego, así éramos antes, dice Pablo. Así éramos antes. Entonces da esta descripción. Y luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, cuando apareció en nuestra vida Jesús, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad nos salvó, nos sacó de ahí. Somos nuevas criaturas, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí encaja otra vez lo que decíamos la semana pasada, el miércoles pasado, cuando hablábamos acerca del hecho de la salvación. Dios nos salvó por gracia, como un regalo, como por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, este capítulo 3 nos muestra la imagen de cómo éramos antes de conocer a Jesús. Pero entendemos que al convertirnos a Cristo no significa que hay borrón y cuenta nueva. Porque muchas veces, lamentablemente, nos encontramos como que estamos cometiendo los mismos errores o los mismos pecados. Y ahí entonces es donde tenemos que buscar la gracia de Dios. La gracia de Dios para nosotros. Así es que Pablo dice, por medio de aquel que nos salvó, pero nos salvó por su misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Entonces nos restauró, nos redimió, como decíamos la semana pasada. ¿Ya? Dios extendió su misericordia hacia nosotros. Su misericordia es que Él nos salvó. Ese es el acto de misericordia. Y Él es rico en misericordia. No importa quién sea usted, quién sea yo, Él puede salvarnos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo en los textos más adelante. En el texto 5, por ejemplo, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Por este lavamiento de la regeneración. Aquí es lo que está hablando Juan en el capítulo 3, el versículo 5, cuando le dijo a Nicodemo. Aquí está el texto, ¿no? Ese del capítulo, del capítulo 3 de Juan. Nos dice, el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Él nos lavó, nos presenta la palabra de Dios que produce en nosotros este ir cambiando, este ir regenerando, ¿no? Entonces, esta palabra de Dios puede producir en nosotros cambio cuando nosotros actuamos según lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios tiene este poder santificador, regenerador de Dios para nosotros. Tiene el poder para limpiar. Nosotros somos limpios por la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios usa su palabra para enfrentarnos con nuestra realidad. Y el Espíritu Santo entonces produce en nosotros esta voluntad a cambiar y a actuar según la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nacemos de nuevo. Volvemos a nacer. ¿Por qué dice? Por la renovación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dijo Jesús, Él estará con ustedes. Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Él estará con ustedes. Él los acompañará. Él los convencerá de pecado. Es el Espíritu Santo quien realiza esa obra extraordinaria en nosotros, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es capaz de hacer muchas cosas en nosotros, el cual dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Abundantemente, ¿no? La gracia de Dios es abundante sobre nosotros. La gracia de Dios que es maravillosa en nosotros. ¿Para qué dice? Para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué ocurre todo esto? ¿Para qué es que el Espíritu Santo nos convence? ¿Por qué el Espíritu Santo nos dice, mira, tienes que entender que tú eres pecador, tienes que entender que estás en el camino equivocado, tienes que entender que le has fallado a Dios, tienes que entender que has hecho las cosas de manera incorrecta, tienes que entender que eres pecador, en resumen? Y cuando nosotros logramos entender aquello, somos justificados por su gracia, por su misericordia. ¿Para qué dice? Para que llegáramos a ser herederos. Qué interesante. Aquí se habla entonces de esta esperanza de la vida eterna. Esta esperanza que nos está marcando y que es el esperar con ansias el retorno del Señor por su iglesia. Esta es la esperanza del creyente. El creyente aguarda el retorno del Señor. Hermanos, por eso es que hoy día trabajamos, por eso es que hoy día actuamos, cristianamente hablando, evangélicamente hablando, por eso es que hoy día actuamos y somos diferentes y nos abstenemos de tantas cosas. Primero, porque el poder de Dios a través de su Espíritu Santo nos ha limpiado. Porque ha sido el Espíritu Santo de Dios quien nos lavó y no podemos volver de la misma manera a las mismas acciones. No podemos ser como dice la Biblia, no podemos ser como el perro que vuelve a su vómito, no podemos ser como el cerdo que vuelve al cieno, que vuelve al barro. Nosotros tenemos que, el haber sido transformados, el haber sido regenerados, debe motivarnos a nosotros a ese encuentro glorioso con el Señor y a agradarlo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces estamos esperando, nos mantenemos en santidad, esperando el retorno del Señor, el día glorioso en que el Señor volverá por nosotros, ¿no? Así es que aquí se nos habla de esta esperanza eterna, esta esperanza del creyente que es la venida del Señor. Luego el apóstol Pablo inicia un nuevo párrafo, ¿no? Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, Tito, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios tienen que ocuparse en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El mismo hecho de ser salvo para el creyente, entonces el hecho de ser salvo no lo exime de hacer buenas obras, al contrario.
lo impulsa, lo motiva. Es la misma salvación operada en nosotros, es la misma salvación con la cual Dios nos salvó y Dios nos perdonó, la que nos anima, la que nos desafía a realizar buenas obras. Dios, cuando nos salva, va a colocar en nosotros esta necesidad de hacer el bien a todo. La justicia del ser humano, dice en Isaías, la justicia del ser humano es como trapos sucios a la vista de Dios. Yo quiero que leamos Isaías capítulo 64, versículo 6, que nos plantea esta gran verdad horrorosa frente a lo que nosotros somos. Isaías capítulo 64, el texto 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjese lo que está diciendo Isaías. Todo acto que resulta del pecado del hombre es como un trapo de inmundicia que se ensucia una vez, que se ensucia otra vez y que se vuelve a ensuciar. Esa es la justicia del hombre sin Dios. La justicia del hombre que no está buscando hacer Dios. Al contrario, aquel en cuyo corazón está el Espíritu de Dios, aquel en cuya vida habita el Espíritu Santo de Dios, es aquel que busca hacer buenas obras, pero obras que no que lo alaben, no que lo exalten como individuo, como persona, sino que obras que sean el resultado de su amor a Dios y de su encuentro con Dios. Entonces, Él no le está pidiendo que usted haga algo. ¿Qué podríamos hacer nosotros por Dios? Pero cuando nosotros somos salvos, entonces actuaremos bien, haremos buenas obras. Es decir, obras que prediquen el mensaje del Señor sin estar pregonándolas, como las que yo mencioné al principio que los evangélicos hacen muchas veces, ¿no? Muchos evangélicos, no solamente nosotros como bautistas, pero muchos hacen obras de bien, sin estar mirando a quién las hacemos. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está planteando en esta carta a este hermano Tito. Luego en el texto 9 dice: pero, ¿sabes qué? Evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones de la ley, porque son vanas y sin provecho. No debemos defender el Evangelio simplemente con debates sin sentido, con discusiones sin sentido. Evitemos aquellas cosas, ¿no? Nunca debemos estar en esa línea de defender el Evangelio simplemente por una cuestión de esa naturaleza. Debemos evitar esas controversias innecesarias, ¿no? Como la cuestión de la genealogía, de las lunas nuevas, ¿no? Hay gente que quiere que hablemos de cuestiones sensacionalistas de la Biblia, como por ejemplo de los demonios, que hablemos de exorcismos, etc. Pero no son las cuestiones importantes. La cuestión importante es la obra redentora y sanadora de Jesús. Recordemos lo que dice Juan: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, si algo tenemos que decir de los demonios y del diablo, es que el diablo nunca podrá tener más poder que Dios. Por lo tanto, nunca podrá hacer con nosotros las cosas que él quisiera si Dios no lo permite. Por eso entonces la palabra del Señor dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, no nos enfrasquemos en discusiones sin sentido que no aprovechan, ¿no?
Enfrasquémonos en discusiones que tengan que ver con la salvación. Enfrasquémonos en hablar de la salvación de Dios, de testificar a otros de que en Cristo Jesús hay salvación. Que ese sea nuestro mayor debate, que ese sea nuestro mayor diálogo, la búsqueda de eso. Así es que al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchenlo. Aquel que no está ayudando, aquel que no está colaborando, aquel que está haciendo las cosas mal, aquel que está estorbando el crecimiento de Dios, déjenlo, deséchenlo, ¿no? Sabiendo, dice, que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Dice, es alguien que se ha apartado de la verdad por su propia voluntad. No es alguien que la palabra de Dios lo haga desviarse. Es que él mismo se ha desviado. Es que él mismo se ha apartado. ¿Qué dice después? Versículos 12 al 14. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Cuando Pablo ya está concluyendo esta carta, ¿no? Esta carta a Tito, él ya está terminando esta carta, entonces envía ahora algunas instrucciones personales a Tito. ¿Cómo acerca el apóstol esta carta otra vez? Dice, cuando te envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Nicópolis es una ciudad situada en la costa adriática de Grecia. Y Pablo tenía la intención entonces de enviar a algunos hermanos allí para reunirse con él. Y tenemos que ver la manera entonces como Pablo está intentando reunirse. Recuerde usted que Pablo ya está pensando en el ocaso de la vida. Ya Pablo está pensando en el invierno de la vida, ¿no? Por eso es que él concluye la carta. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Pablo está pensando que el tiempo de su partida está próximo y por lo tanto tiene que preparar a los que están con él. Tiene que dar estos consejos para la iglesia, consejos que son pertinentes para hoy y que nos ayudan también a nosotros a mirar con amplitud lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Tenemos en este tiempo que someternos a las autoridades? Por supuesto que sí, al cargo que ellos representan. Pero nuestro primer compromiso y nuestra primera lealtad es a la palabra de Dios. Nuestra primera lealtad es al mensaje redentor de Jesucristo, porque en Él encontramos el camino, la verdad y la vida. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros cada día. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos cada día para vivir en un mundo adverso, en un mundo conflictuado, pero, Señor, que nosotros seamos baluartes de la fe, que nosotros realicemos obras dignas de personas que se han convertido, de personas que se han arrepentido, de personas que han entregado su vida a Jesús. Y de esa manera alcanzaremos la vida eterna. Padre, te adoramos y te bendecimos en Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La próxima semana, amados, comenzaremos un nuevo estudio de otra de las cartas del apóstol Pablo. Así que les invito a reunirnos el próximo miércoles a las 20 horas para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.